Estamos con el profesor Mario Hernán González Briñes. Él es docente en administración, dicta la materia de gerencia de desarrollo humano en la Universidad del Bosque. Y pues le vamos a realizar unas preguntas. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar el maestro con relación a la transformación de su entorno? Bien, indudablemente la actividad docente tiene por objeto justamente la transformación de los educandos o de los aprendices. Los conocimientos, las competencias, en general, pues las habilidades que uno busca desarrollar en el estudiante tienen como propósito la transformación del entorno. Ese tipo de transformación, desde mi punto de vista, debería tener un sentido crítico, puesto que el propósito de un profesor, o mejor de un maestro, no consiste en que de una manera mecánica se le transmitan al estudiante unos conocimientos. En ese sentido, el objetivo de la pedagogía no es la transmisión del conocimiento, puesto que el profesor o maestro juega un papel allí clave, un papel fundamental. No se dedica a la transmisión de conocimiento, sino que fundamentalmente debe dedicarse a que el estudiante reflexione en ese conocimiento, asuma un papel personal, una postura crítica frente a ese conocimiento, y que ese conocimiento que le es dado al estudiante, pasado por ese filtro de la crítica, sea posteriormente utilizado por el estudiante para reinterpretar el mundo. Hoy en día se habla de un término que es el de la resignificación. Creo que en este caso sería apropiado traerlo a colación, dado que realmente eso es lo que debe buscar una pedagogía crítica, que el estudiante resignifique el mundo en función de esa construcción colectiva de conocimiento que se debe dar en el aula o en el salón de clases. Bien, ¿cuál es el principal reto de la educación y la pedagogía en la formación de los seres humanos? Bueno, es importante allí diferenciar esos dos elementos centrales, tanto el de educación como el de pedagogía. La educación es un proceso que yo entiendo como mucho más global, un proceso general. En la educación participan otros actores diferentes al del maestro. Por ejemplo, en la formación del ser humano, en su primera etapa de vida, desde allí se comienza a desarrollar un proceso educativo en el cual la familia en primera instancia, el padre, la madre de manera especial, juegan un papel fundamental. La pedagogía ya tiene en ese sentido un campo de acción mucho más restringido que el de la educación. Su campo de acción se concentra en lo que podríamos llamar el aparato educativo, es decir, en las escuelas, en los colegios, en las aulas de clase y hoy en día también en la virtualidad. Pero desde ese punto de vista, el alcance de la educación, repito, es mucho más amplio que el de la pedagogía. Obviamente hay otros elementos que ayudan en los procesos educativos. Ya mencionábamos el de la familia, el aparato estatal, por llamarlo de alguna manera, los amigos, los familiares lejanos, pueden hacer parte de esa constelación que coadyuva en el proceso educativo. La educación obviamente tiene como propósito hacer participar en la formación cultural del sujeto. Es a través de la educación que el sujeto apropia nuevamente su cultura y la transforma, mientras que la pedagogía está inscrita dentro de una actividad que es, digamos, propia del aparato educativo, las escuelas, los colegios, las aulas presenciales y las aulas virtuales. Eso es básicamente. Bien, y finalmente, ¿en qué mundo y para qué mundo siente que está formando? Bueno, realmente si algo caracteriza al mundo actual es los cambios acelerados,
procesos que aunque suenen muy manidos, muy repetitivos, tales como el de la globalización, el de la transculturalización, la apertura de los mercados, la ruptura de fronteras, la crisis de las nacionalidades, la revolución tecnológica, están haciendo que obviamente la educación y la pedagogía cambien y que tengamos que pensar en un sujeto diferente para los tiempos que se avecinan. Ese sujeto definitivamente está mediado por esta revolución tecnológica, que es uno de los elementos en los cuales uno debe reflexionar a la hora de formar en la actualidad, pero también uno debe evidenciarle al estudiante una condición social compleja, una condición en donde, a pesar de que hoy en día se esperaría que las diferencias entre las clases sociales disminuyan, en muchos casos se observa un aumento de esa inequidad, el hecho de que hay situaciones socioeconómicas muy complejas como el aumento en las tasas de desempleo, etcétera, etcétera, hace que tengamos que pensar en un sujeto atravesado por esos elementos, repito, por el elemento tecnológico, por una condición social crítica en muchas regiones, en muchos países, por una situación social de emergencia. Entonces, esa formación no puede estar alejada y no puede estar, digamos, en desconocimiento de esas características socioeconómicas y políticas que se mencionan acá. Vale, profe, muchas gracias.